Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y el día de hoy vamos a hablar sobre los casos de factorización. Tenemos como objetivos de esta clase descomponer en factores polinomios que tengan un factor común monomio y polinomio. Factorizar polinomios con los que, al agrupar sus términos, se pueda obtener un factor común. Pero, ¿qué es la factorización? La factorización es la operación que tiene por finalidad transformar una expresión algebraica racional y entera en otra equivalente, que sea igual al producto de sus factores primos racionales y enteros. En general, factorizar significa convertir una suma algebraica en un producto de factores. Tenemos el caso 1, que es factor común. De dos o más expresiones algebraicas es la parte numérica y o literal que esté repetida en dichas expresiones. Para este caso número 1 tenemos dos variantes, factor común monomio y factor común polinomio. También tendremos el factor común por agrupación de términos. Algunas veces en un polinomio los términos no contienen ningún factor común, pero pueden ser separados en grupos de términos con factor común. Este método consiste en formar grupos, los más adecuados, para factorizar cada uno como más convenga en cada caso y lograr finalmente la factorización total de la expresión. Tenemos entonces los primeros dos casos de factorización. El primero, que es factor común, tenemos factor común monomio. Un ejemplo, 3x a la cuarta y más 6x cuadrado y menos 72x cuadrado y. ¿En qué consiste? Lo primero que vamos a hacer es, entre los coeficientes 3, 6 y 72, vamos a determinar el máximo común divisor entre ellos, que en este caso es 3. Entonces colocamos 3 como coeficiente y lo acompañamos de las variables que se repiten durante toda la expresión. Para este caso, x y y están en cada uno de los términos que componen la expresión algebraica, pero a cada uno de ellos le corresponde un exponente. Ese exponente tiene que ser el menor que tiene en la aparición de toda la expresión algebraica. Por ejemplo, x, si la buscamos en toda la expresión, su mínimo exponente es 2, mientras que y, el mínimo exponente es 1. Luego lo que hacemos es dividir cada término de la expresión original para ese factor común y lo colocamos de manera continua. Es decir, 3x a la cuarta y dividido entre 3x cuadrado y es x cuadrado, y así con los demás términos, dándonos como resultado más 2x menos 24. También tenemos el factor común polinomio. Aquí un ejemplo súper rápido, 5x que multiplica a los dos términos a más b, menos 2y que también multiplica a más b. Entonces nos damos cuenta que lo que se repite entre esos dos términos, y lo expresamos como dos términos porque el signo principal es el negativo, entonces el negativo nos divide a la izquierda a un primer término y a la derecha a un segundo término. Por tanto decimos que de esos dos términos que están allí, a más b sería el factor común entre ellos. Y luego lo que hacemos es, lo que está afectando de manera externa a más b, lo vamos a colocar en otro paréntesis. Para este caso, 5x estaba multiplicando al principio, lo escribimos sin modificación alguna, y menos 2y también está afectando en el segundo término. Ahora vamos con el segundo caso, que es factor común por agrupación de términos. Como nosotros habíamos dicho, lo íbamos a hacer a conveniencia, de tal manera que en ambos términos va a terminar resultando un factor común polinomio. Entonces tenemos el siguiente ejercicio: x al cubo más 6x cuadrado
menos 4x menos 24. Vamos a agrupar los dos primeros y nos quedaría x al cubo más 6x cuadrado menos 4x más 24. Entonces ahí agrupamos los dos primeros y los dos segundos términos. Pero hey, ¿qué sucede aquí? Nos damos cuenta que el 24 cambió de signo. Y esto se debe porque el signo que está afectando de manera externa el paréntesis es negativo. Es decir que cuando nosotros colocamos el signo menos antes del paréntesis, todo lo que se encuentre dentro del paréntesis debe modificar su signo, debido a que al distribuirlo nuevamente el signo negativo se va a colocar como en la expresión original. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en el primer paréntesis, el factor común es x cuadrado. Prácticamente entre 6 y 1, el máximo común divisor entre ellos era 1, por lo tanto no hay acompañante a x cuadrado, o al menos no es visible, porque 1 por x cuadrado sigue siendo x cuadrado. Entonces, tomamos en cuenta que x se repite en ambos términos, pero el exponente menor es grado 2. Entonces dividimos x al cubo para x cuadrado y eso nos da x. Y 6x cuadrado dividido por x cuadrado simplemente es más 6. Y en el segundo paréntesis sacamos factor común menos 4. Y dividiendo cada uno de los términos nos queda dentro del paréntesis x más 6. Entonces lo siguiente será que ambos términos, ahora nos referimos como términos por el hecho de que el signo menos es el operador principal, y en este caso x más 6 sería lo que se repite en esos dos términos. Mientras que de manera externa solamente quedarían x cuadrado, que afectaba al primer paréntesis, y menos 4 que afectaba al segundo paréntesis, siendo esta la factorización de la expresión original. Muchas gracias por su atención.